Y comenzamos con la clase del día de hoy, 19 de mayo de 2022. Bien, recuerda que estamos con el tema de la hipótesis. Hemos hablado bastante de manera teórica de qué es una hipótesis, el contenido de una hipótesis, sobre qué base se puede hacer una hipótesis. Y hemos quedado justamente ahora en ver los tipos de hipótesis que existen. Voy a ir a la diapositiva que corresponde. Y hemos visto que tenemos 7 tipos de hipótesis que podemos plantear en una investigación. Voy a comenzar acá ya para poder ir así avanzando paso a paso con ustedes. Bien, de acuerdo al tipo de investigación, se puede plantear también un tipo de hipótesis distinto. No todas las investigaciones científicas tienen hipótesis. La clasificación del tipo de investigación, por ejemplo, como ustedes conocen, que vimos eso en la parte inicial de nuestra materia, hay investigaciones muy superficiales o iniciales en una área de conocimiento, como las investigaciones del corte exploratorio. En este tipo de investigaciones estamos recién explorando un fenómeno, no existe documentación, no existe conocimiento escrito o desarrollado sobre un tema muy particular. Esto no es tan frecuente en el campo de la ingeniería civil en el área de pregrado, porque obviamente lo más conveniente es basarse en trabajos o en conocimientos previos para poder seguir avanzando. Entonces, que en este tipo de investigaciones exploratorias no se plantean hipótesis, porque todavía no podemos establecer variables ni relaciones causales, por ejemplo. Entonces, ahí se permite hacer una tesis, una investigación, sin plantear una hipótesis. En el caso de las investigaciones de corte descriptivo, donde se describe un fenómeno, la literatura técnica del área de la metodología de la investigación científica nos indica de que puede o no puede haber hipótesis. En el caso de que exista una hipótesis, en este corte de investigaciones descriptivas, podemos plantear el siguiente tipo de hipótesis. Por ejemplo, se da cuando la hipótesis supone rasgos de un fenómeno. Un ejemplo, una investigación que estudie la informalidad existente en la construcción de viviendas en Cochabamba. Podría plantear la siguiente hipótesis descriptiva. La informalidad en la construcción de viviendas en Cochabamba se inicia por los altos tiempos que significa obtener una licencia o autorización por parte de la alcaldía. Obviamente autorización para poder construir, ¿no? Esta hipótesis, como dice la teoría, solamente supone uno o algunos rasgos de un fenómeno, nada más. Estamos aquí suponiendo, sacando una conjetura de que la gente construye sin permiso, o sea, de manera informal, sin ninguna autorización legal, porque hay mucha tardanza en la aprobación de estas licencias. Es una suposición, obviamente habría que tener una base para poder plantear tal vez una pequeña encuesta preliminar sobre la cual vayamos avanzando y podamos hacer la investigación referida o respecto a este fenómeno. Y se dan cuenta aquí una relación causal o una explicación numérica no podría darse desde un punto de vista práctico, ¿no? Solamente estamos describiendo una posible causa de un fenómeno, en este caso la informalidad de la construcción. Una posible hipótesis en este tipo de investigaciones con su ejemplo. Ya yendo un poco más hacia adelante, ya avanzando en el nivel de conocimiento, tenemos ya las investigaciones que ya quieren predecir una relación causa-efecto, un comportamiento mucho más preciso. Ahí tenemos primeramente las hipótesis de corte estadístico. En este caso, este tipo de hipótesis expresan desde un punto de vista cuantitativo esta presunción. Por ejemplo, una investigación que estudie el nivel de vulnerabilidad sísmica en edificios de viviendas en Cochabamba podría plantear la siguiente hipótesis estadística. El porcentaje de vulnerabilidad sísmica en edificaciones de viviendas en Cochabamba es superior al 70%. Entonces aquí lo que se está planteando en esta hipótesis es una relación numérica, porcentual, y obviamente que maneja un rango en más o en menos. Sería complicado y obviamente no sería coherente que yo plantee una hipótesis, imagínense que diga la cantidad de edificios que son vulnerables ante sismos en Cochabamba es, digamos, de 2000, digamos. Porque eso sería muy complicado que yo como investigador haga un estudio de uno por uno todos los edificios de Cochabamba. Esto no sería práctico ni real, ¿verdad? Se hay que darse rangos.
Y la mejor manera de hablar en rangos es justamente hablar de manera porcentual, de manera estadística. Obviamente, jamás le pondría que, por ejemplo, el porcentaje es 50%, porque de hecho que no voy a llegar seguramente, nunca va a ser 50, seguramente por el tema, al tema aleatorio podrá ser 51.5, 48.8, o sea, no es algo pues fácil de precisar. Entonces es mejor darse un rango. Aquí tenemos mayor del 70%. Hay estudios que manejan, por ejemplo, un rango entre un 20 y un 40%. También está muy bien. Todo, pero tiene que nacer en virtud a cierto conocimiento previo de por ahí edificaciones de la región. Podría ser, por ejemplo, La Paz, un estudio hecho en Potosí, tal vez a nivel de Perú, que arrojen resultados similares para condiciones similares de nuestra manejo, digamos, o las personas que pueden construir sus viviendas, podemos sacar de ahí alguna base, como también haciendo un estudio preliminar de una pequeña muestra, podemos también identificar cierta tendencia y podemos plantear de manera porcentual, ¿no? Esta hipótesis. ¿Se dan cuenta? Estamos avanzando. Aquí solamente describimos, aquí estamos entrando a expresar de una manera cuantitativa. Posteriormente a esta hipótesis, hay otro ejemplo acá, yo no lo voy a leer, este ejemplo. Tenemos también la hipótesis causal. Aquí hablamos de relaciones causa-efecto, es un poquito más ya el conocimiento mucho más profundo. En este caso, este tipo de hipótesis se da en investigaciones donde ya relacionamos dos o más variables, pudiendo atribuirse entre ellas una relación de dependencia causa-efecto directa, existiendo una variable dependiente y una variable independiente. Usualmente, obviamente, la variable dependiente la conocemos como la causa, el efecto, perdón, y la independiente como la causa. Ejemplo, una investigación sobre la resistencia del hormigón podría plantear la siguiente hipótesis. La relación agua-cemento influye directamente en la resistencia al desgaste en pavimentos de hormigón. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos vinculando directamente dentro del objeto de estudio, que es pavimentos de hormigón, en lo que sería la variable dependiente desgaste con la variable dependiente relación agua-cemento. Entonces, totalmente vinculado una relación causal, una hipótesis causal. Yo no podría plantear un tipo de hipótesis como este, por ejemplo, una investigación de corte exploratorio, que recién estoy queriendo describir un fenómeno, sus características de manera inicial, digamos. No podría ya plantear de manera así directa una relación causal, porque no tengo información, no tengo conocimiento, no tengo antecedente para poder plantear. Entonces tiene que ser algo coherente. Si no hay mucho conocimiento, hay poca información de un fenómeno, deberé ir a hacer una investigación exploratoria o al último descriptiva, en mejor de los casos. Si tengo más información y tengo más parámetros, tengo más literatura al respecto, más estudios, puedo entrar a lo que sería una investigación con una hipótesis de corte estadística o de corte o de relación causal, ¿no? Obviamente todo está en función al grado o al nivel de conocimiento que yo puedo llegar a tener en la investigación o al que me ponga yo como investigador, ¿verdad? Otro ejemplo, la adición de fibras de acero aumenta la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no? Esto también habíamos hablado, variable independiente, adición de fibras, variable dependiente, la resistencia a la compresión, y el método de estudio, unidad de análisis, el hormigón como tal, ¿verdad? Hormigón con fibras. Bien. Ahora, si hoy tenemos la hipótesis causal, la hipótesis estadística, también existe otro tipo de hipótesis que se llama correlacional. En este caso, similar al anterior, pero vamos a ver un poquito sus particularidades. Este tipo de hipótesis en el cual existe una correlación entre dos variables. Esta correlación, más que relación causa-efecto, tiene también una variable independiente y una variable dependiente. En esta investigación se intenta probar que existe una correlación entre dos o más variables. Sin embargo, no necesariamente prueba que una sea causa de la otra, a diferencia de la causal. O sea, la anterior era causa-efecto, ¿no? Aquí puede haber una correlación, pero no necesariamente tiene que ser, en este caso, una causa de la otra. Ejemplo, una investigación que estudie el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil podría plantear la siguiente hipótesis. El bajo rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería en el año 2017 se debe a la disminución de horas de asistencia a clases.
Esta hipótesis se manifiesta que existe cierta correlación entre la disminución de horas de asistencia y el bajo rendimiento académico durante ese periodo de tiempo. Si estamos ahora en el 2022, podemos hacer una investigación retrospectiva, ¿no? Ver los datos y hacer un estudio. Pero no necesariamente quiere decir esta hipótesis, o no pretende plantear que sí o sí una es causa de la otra. Debe haber una correlación, debe haber ciertamente una cierta nivel de incidencia, pero no una correlación directa. ¿Se dan cuenta? Es como una parte de una mezcla entre lo que sería una hipótesis estadística y parte de lo que sería una causal, aunque no de manera directa. Es una variación que puede haber, ¿verdad? Eso es. Son ejemplos de tipos de hipótesis que se pueden ir planteando. Ahora, por último, vamos a plantear lo que sería la hipótesis nula. Muchas veces cuando hacemos investigación científica y cuando no podemos probar una hipótesis, cuando es complicado probar una hipótesis o poder ponerla a prueba, a veces se plantean lo que sería la hipótesis nula para tratar de probar de una manera indirecta. A ver, vamos a explicar esto, ¿qué se refiere? Una hipótesis nula se refiere a la negación de la hipótesis planteada, ¿ya? Se utiliza cuando en el estudio será difícil demostrar la veracidad de la hipótesis, por lo tanto se puede demostrar la falsedad de la hipótesis nula, a ver, es decir, de manera indirecta. Vamos a ver esa lógica, ¿ya? Le voy a denominar como H1 a la hipótesis inicial. H1, la hipótesis que uno plantea para una investigación. H sub 0, la hipótesis nula, que es la hipótesis, en este caso, la negación de la hipótesis inicial. Ahora, en la investigación podemos obtener los siguientes resultados. Si la hipótesis inicial H1 es verdadera, entonces obviamente se ha demostrado esta hipótesis H1. Listo. Si la hipótesis inicial es falsa, no hemos demostrado la hipótesis 1. Si la hipótesis nula es verdadera, obviamente porque es el contrario de H1, estamos demostrando de una manera indirecta que no se ha demostrado la hipótesis inicial, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasaría? Es importante ver esta parte, esta línea. ¿Qué pasaría si la hipótesis nula es falsa? Pues la hipótesis inicial podría ser verdadera. No necesariamente quiere decir esto que sea verdadera, ¿verdad? No quiere decir eso, pero podría ser verdadera. Entonces, es como una demostración, si se quiere, indirecta, parcial, de que la hipótesis planteada podría ser verdadera. Entonces, una manera sobre la cual un investigador puede, si no puede ser la demostración veraz, completa de la hipótesis planteada, de manera indirecta podrías demostrar o tratar de demostrar parcialmente esta hipótesis inicial. Entonces, usualmente es buena práctica plantear o redactar la hipótesis de la investigación, como también la hipótesis nula, que repito es la negación de la hipótesis inicial, ¿ya? Y tratar, si no se puede demostrar H1, si no tenemos los medios para poder demostrar H1 que es verdadero o es falso, es ir a validar o demostrar la veracidad o la negación de la hipótesis nula, de esta manera, ¿ya? Es como una alternativa, si se quiere, ¿ya? No es un tipo de investigación, sino es una hipótesis que se puede plantear al respecto. En los anteriores casos hemos visto tipos de hipótesis, ¿no? Eso es. Bien. Ahora hablemos en cuanto a las variables. Hemos visto que dentro de la hipótesis, usualmente, sobre todo si es una relación causal, tenemos variables. Las variables, en este caso, por definición, ¿qué cosas son? Son características, son atributos o propiedades, como también cualidades que pueden estar presentes o no en el objeto de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, en el hormigón, resistencia a compresión, durabilidad, buena compactación, desgaste, etcétera, son características o atributos dentro del objeto de estudio. Por ejemplo, fisuras en el hormigón puede que sí
o puede que no esté presente. Si es un hormigón bien hecho, bien confeccionado, bien compactado y bien concebido, no tendrá fisuras, pues, ¿no? Entonces yo voy a colocar la variable fisura como ausente cuando yo haga la investigación. Entonces es un atributo que puede estar o no en el objeto de estudio, ¿no? Tal como aquí se lo expresa. Bien, ahora estas variables, obviamente como el nombre lo dice, pueden tomar cualquier valor, o sea, puede variar de valores preestablecidos a valores cualquiera en función, obviamente, del tipo de investigación que estemos tomando. Usualmente en ingeniería, al manejar materiales de construcción, por ejemplo, y al hacer pruebas o ensayo, hablamos de variables aleatorias, porque pueden tomar cualquier valor. Una variable no aleatoria, una variable determinística, es aquella que ya el investigador, antes de poder hacer una prueba, ya sabe lo que le va a salir, ¿no? Una variable aleatoria es aquella que puede tomar cualquier valor. Y cuando, por ejemplo, hacemos ensayos de probetas de hormigón armado, o de hormigón simple, perdón, para certificar una resistencia a compresión, como todos conocemos, puede salir cualquier valor. Obviamente, si hacemos una buena dosificación, un buen control de obra, control de materiales, dosificaciones en obra, tiempo de mezclado, buena compactación, etcétera, y un buen ensayo para poder hacer la probeta y su curado, nos debería salir un hormigón superior al mínimo establecido. Pero exactamente el valor no lo vamos a tener, ¿no? Y es más, a veces salen valores dispersos, ¿no? Esa dispersidad de valores, resultados que pueden salir, si es muy grande, es decir, valores muy pequeños y muy altos, también da a entender que hay algún problema ahí en la ejecución de ese proyecto, ¿no? De ese hormigón, por ejemplo. Hay un margen muy raro, una dispersión de datos muy grande. Y la medida de la dispersión se llama desviación estándar, ¿se acuerdan? Son conceptos básicos que a futuro nos van a servir seguramente para lo que sería el diseño metodológico en el manejo de muestreo y el tema estadístico que vamos a ver también de manera, digamos, detallada en cuanto al tema ese del capítulo de diseño metodológico. Ahora estamos explicando el tema de las variables. Ahora, una característica importante de la una variable es que pueda medirse y observarse de forma directa o indirecta. ¿No? Indirecta a través de un equipo específico, por ejemplo, o directa a través de la revisión directa del investigador. Es muy importante. Si una variable no es medible, una variable dependiente no es medible, entonces no nos sirve para poder plantear, ya sea en la pregunta de investigación como también en la hipótesis en nuestro estudio. No sería de utilidad, no nos serviría, porque no vamos a poder hacer nada para demostrar la hipótesis. Entonces tiene que poder medirse. Y observarse usualmente en lo referido a la variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, en esa hipótesis de la cantidad, de la incorporación de fibras, yo podré pues observar la cantidad de manera porcentual, en kilos, en libras, la fibra, por ejemplo, poder manejarla en longitud, en diámetro, o sea, tengo que poder definir las características, indicadores que yo voy a tomar en cuenta para hacer la investigación, ¿no? Si eso no se puede, obviamente las variables no son de utilidad. Ahora, dentro del mundo de las variables, decíamos que son cualidades del objeto de estudio y decíamos que los objetos de estudio pueden ser en una investigación, de manera general, pueden ser individuos, trabajadores, fenómenos, procedimientos, procesos, proyectos de infraestructura, viviendas, máquinas, probetas de hormigón, columnas de hormigón, un kilómetro de carretera, un kilómetro de canal, un río, una quebrada, pues ya realmente depende mucho, pues, lo que pretendamos investigar. Entonces, eso va a estar referido y obviamente cada uno de estos objetos de estudio tiene diferentes características, ¿no? No es lo mismo un kilómetro de canal de hormigón ciclópeo que un kilómetro de carretera de pavimento flexible, por ejemplo. Tienen características distintas y particulares sobre las cuales tenemos que estudiar y conceptualizar bien para poder plantear tanto la pregunta de investigación, los objetivos y también la hipótesis con sus variables. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña definición de lo que son las variables y sus tipos. Las variables independientes, por ejemplo, decíamos, son aquellas cuyo funcionamiento existencial es relativamente autónomo, ¿no? Es decir, que no dependen de otra variable y en cambio de ella dependen otras, por eso se llama variable independiente, ¿verdad?
En este caso, la independencia absoluta de las variables no existe, o sea, tampoco es tan real, ¿verdad? En este caso, es una abstracción de la metodología, ¿no? Decir, por ejemplo, que las fibras de acero son independientes al 100% en función a la resistencia a compresión del hormigón, no es del todo cierto, porque realmente la realidad es compleja y hay un sinnúmero de parámetros que pueden influir o incidir en una realidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de estudio, es bueno definir por separado. Y además decíamos abocarnos a dos variables, en lo posible, si voy a hacer una hipótesis causal, es bueno que agarre una independiente y una dependiente. Las demás variables que pueden presentarse en el fenómeno, objeto de estudio, yo debería abstraerme y tal vez colocar eso en alcance y limitaciones, que las demás variables no van a ser estudiadas y solamente quedarte con una independiente y con una dependiente. Si no lo haces así, te vas a complicar en demasía en el estudio y seguramente que tendrás que hacer muchas más actividades de las previstas inicialmente. Si hablamos de variables dependientes, entonces, metodológicamente hablando, es que su existencia y desenvolvimiento dependen de la independiente. Es una relación de causa-efecto, hemos dicho. Su modo de ser y su variabilidad están condicionados por otros aspectos de la realidad, ¿no? Ahí viene su nivel de dependencia. Ahora hay un tipo de variable un poco especial que no habíamos hablado anteriormente, que se llama variable interviniente. Variable interviniente. Una variable interviniente, como su nombre lo indica, se interpone o interviene entre la variable independiente y la dependiente. Está ahí metida, ¿no? Esta variable condiciona la relación de dependencia y en ocasiones, en este caso, a una explicación causal de mayor profundidad. O sea, son variables que existen en el fenómeno, ¿no? Que uno que de por ahí al plantear la hipótesis y a ir estudiando, a hacer algunas pruebas, se da cuenta que no solamente es eso, ¿no? Por ejemplo, decíamos la relación que existe entre la incorporación de fibras de hormigón y qué les parece la resistencia a compresión del hormigón, ¿ya? ¿Qué pasaría entonces si es que yo hago pruebas o ensayos con hormigones que tengan, por ejemplo, un agregado grueso que sea chancado y otro que no sea chancado? Son variables adicionales, ¿no? Y que seguramente la respuesta, o lo que yo encuentre en la investigación, también va a estar condicionado a este tipo de variable. No creo que salga lo mismo ensayar un hormigón con grava chancada, con fibra, con un hormigón que no tenga esta característica. Inclusive podría ser en un caso que estos fenómenos o estas variables intervinientes sean tan radicales que puedan cambiar incluso el nivel o la respuesta de una manera sensible. Entonces, lo aconsejable en este caso es que el investigador defina, ¿no? Defina y en lo posible, en el caso que les dije, maneje una sola línea de definición de tipo de grava. O sea, hacer la investigación para grava de río, por ejemplo, y dejar para otras investigaciones futuras que otros investigadores agarren la variable grava y pueden hacer investigaciones en grava chancada, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya no tienes esa complejidad, pero hay que saber reconocer qué parámetros o qué variables del fenómeno del objeto de estudio que se da en una realidad pueden o no influir para evitar problemas, ¿no? Sería trágico que, imagínense, tenga mi agregado por ahí mezclado, una parte chancada, una parte de canto rodado, y indiscriminadamente haga ensayos para hacer mi verificación con uno y con otro, y quiera comparar encima, ¿no? O sea, no va a salir lo mismo, ¿no? Me tengo que dar cuenta, y la única manera de darse cuenta de que hay diferencia es pues con el conocimiento preciso del fenómeno. Hay que estudiar mucho, saber, tener una base teórica bien poderosa para poder discriminar y saber qué fenómenos o qué variables intervinientes se presentan o no en el fenómeno y saber, en este caso, delimitar la investigación. Eso es. Bien. Algunas recomendaciones, ¿no? Para formular una adecuada hipótesis en función de la hipótesis y sus variables, ¿no? En este caso, eh, la hipótesis debe referirse solo a un ámbito de la realidad, ¿no? Si la investigación es social, del ámbito social. Si la investigación es del área de ingeniería, del ámbito de la ingeniería. No es bueno referirse a varios ámbitos y mezclar, en este caso, varios aspectos. Por eso que la hipótesis se aconseja que sea solamente un pequeño parrafito concreto
y redactado de forma clara y sin subjetividades. Asimismo, las hipótesis, decíamos, en las ciencias, ya sea sociales o ciencias de la ingeniería, eh, solamente pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos, ¿no? Eso de bien definido me refiero justamente a definir el alcance de la investigación. No podrías tú, como te decía, plantear una investigación en todo Bolivia o a nivel mundial, porque de hecho que no te va a alcanzar ni el tiempo ni el presupuesto. Hay que saber delimitar y en lo posible contextualizar, definiendo bien lo que son las variables intervinientes sobre todo, y dejar eso para futuras investigaciones. Asimismo, los conceptos de la hipótesis deben ser claros y precisos. En la definición de los conceptos es aconsejable señalar las operaciones o elementos concretos que permitan medir adecuadamente los conceptos manejados. En las hipótesis, los conceptos son las variables. Se refiere a eso. Muy bien. Siguiendo con el tema de variables, aquí tenemos otra definición, la que habíamos hablado anteriormente, no hay mucho problema de eso, es lo mismo. Hemos hablado de variables independientes, dependientes y las variables intervinientes. Asimismo, vamos a hablar ahora de lo que sería la operacionalización de las variables. ¿Qué es operacionalizar? Es poner en marcha. La operacionalización de las variables se determina por la relación causa-efecto entre uno o más fenómenos estudiados. Su validez depende del marco teórico, el cual vamos a ver en el capítulo siguiente, que fundamenta el problema y de su relación con la hipótesis que la respalda. Inicialmente debemos definir las variables contenidas en la hipótesis en forma teórica, después en forma empírica, la cual se recibe el nombre de indicadores. Hay que colocar indicadores de cada una de las variables. En este caso, definición teórica, la variable a medir. Aparece en libros especializados y se encuentra a un nivel de abstracción elevado, o sea, son de una definición conceptual. Definición real es la dimensión de la variable. La dimensión de la variable es el ajuste o adecuación de la definición teórica del concepto a los requerimientos y objetivos de la investigación. Es poner la parte teórica ya de manera concreta para nuestra investigación. La definición operacional, que está vinculada con los indicadores, es la búsqueda de operaciones que permitan medir la actitud. En este caso, bueno, esto es un ejemplo, ¿ya? Este es un texto de investigaciones del área social, pero vale también para nosotros en la búsqueda de operaciones o de qué maneras vamos a poner en marcha la investigación para poder medir la variable que estemos planteando. Aquí hay un ejemplo que no viene a nuestro caso. Entonces, en resumen, como variable, tenemos que primeramente definir características de las variables, son rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta, permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica, caso contrario no podríamos decir que son variables de utilidad. Además, tienen la propiedad de variar y ser mesurables o medibles de alguna forma, y además nos indica qué medimos o a qué estudiamos. Y por último, una variable bien concebida orienta, guía y encamina la investigación o abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. O sea, esas son características de las variables bien concebidas que deberían tomar en cuenta para elegirlas a la hora de colocar en nuestra hipótesis y también de manera obvia en nuestro problema de investigación. Usualmente las variables deberían ser las mismas. Hablando de dimensiones e indicadores, hablábamos anteriormente en la definición real y operacional de dimensiones e indicadores, ¿no? Aquí hemos dado algunas definiciones. A ver, ambas, tanto definiciones e indicadores, son niveles intermedios inmediatos de abstracción de la definición conceptual de la variable que vamos a investigar. Dichos componentes pueden ser deducidos analíticamente a partir del concepto general que los engloba o empíricamente a partir de la estructura de sus intercorrelaciones. Las dimensiones de la variable son las diversas direcciones en las que puede analizarse una propiedad. Aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de calidad, ¿no? Si hablamos de calidad es algo un poquito ambiguo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, hablamos de calidad y te digo, mi auto tiene más calidad que el tuyo, ¿no? Entonces, ¿en términos de qué?
O sea, hay que poner en dimensiones. Por ejemplo, podría ser nivel de satisfacción del cliente, si hablamos de calidad, durabilidad del producto, ¿no? Y otros aspectos particulares que definan este término de calidad. Si después solo pongo calidad como variable, estaría pues siendo muy genérico, porque depende mucho de qué tipo de investigación o qué tipo de reto de estudio esté estudiando. Entonces, a nivel de dimensiones, yo podría colocar o ya colocar de una manera más concreta a qué me refiero con calidad, según lo que les acabo de explicar. Son unos ejemplos. Si hablamos de indicador, es aquella cualidad o propiedad del objeto de estudio que puede ser directamente observada, medible y cuantificable, que permite conocer la situación del objeto en un momento dado. Una variable al operacionalizarse puede tener varios indicadores a través de las que se caracteriza, debiendo ser seleccionar para la evaluación de esta aquel indicador que proporcione o nos otorgue mayor información sobre la misma y capte mejor la esencia de ella y se adecue más a su contexto y sea más precisa. O sea, que para poder operacionalizar una variable podemos tener uno o varios indicadores, ¿ya?, que las caractericen. En este caso, ¿cuál será el mejor indicador o los mejores indicadores? Los que nos den una información mejor o más, que nos den la esencia. El término esencia, si se fijan, es la parte medular de esta variable, ¿no? Por ejemplo, un indicador para poder, ¿qué les parece? Medir o para medir una variable, digamos, si hablamos de la resistencia a compresión del hormigón, ¿qué indicador podría yo arrojar? ¿Qué indicador? O si hablamos mejor del tipo hablemos mejor de las fibras. Hablemos de la hipótesis de las fibras incorporadas en el hormigón. ¿Qué indicadores podría yo observar o cuantificar en cuanto a las fibras? Hemos dicho. Entonces, si estudiamos un poco el tema de fibras de acero en el hormigón, esas se incorporan en una mezcla de metro cúbico a cambio de, por ejemplo, arena. Yo de manera indicativa podría agarrar y decir, bueno, la fibra la voy a cuantificar de manera porcentual, es un reemplazo al volumen de arena. O podría decir, voy a definir en nivel de kilogramos, en nivel de gramos, en nivel de libras o en nivel, por ejemplo, de peso. No sería algo tal vez incoherente decir el indicador de las fibras va a ser en metros cúbicos, ¿no? O sea, sería algo muy coherente, ¿no? O en metros lineales tal vez, tampoco, ¿no? No sería muy coherente, ¿no? Ahora, el tipo de fibra que yo quiero colocar, para el tipo de fibra podría definir, por ejemplo, que la forma de la fibra es una de las variables importantes, uno de los indicadores importantes. Tal vez definir, por ejemplo, la longitud de la fibra en milímetros, por ejemplo. Habrá fibras de 3 milímetros, 4 milímetros, de 3 centímetros, 4 centímetros, y también el diámetro de la fibra. Podrá ser de 2 milímetros, 1 milímetro. Entonces, son indicadores, características que nos van a servir para operacionalizar, o sea, poner en marcha. Yo, ¿cómo podría saber de que las fibras pueden tener tal largo o tal diámetro? Tendría que indagar en el mercado local a los proveedores de fibra e investigar, ¿no?, qué tipo de fibra se produce. Y en la literatura podría ver que hay varias indicaciones y acá en Bolivia podrías ver qué tipo de fibra se puede conseguir. Y en base a eso colocar los indicadores que correspondan, ¿no?, para esta variable en específico, ¿ya? En otras palabras, los indicadores son elementos concretos, elementos palpables de las dimensiones de nuestro objeto de variable de investigación. Estos deberán ser presentados por un sujeto si se busca evaluarlo. Por ello, generalmente se precisa más de un indicador para una dimensión. Esto en investigaciones, pues, del área social, hablamos de sujetos. Para nosotros, en el área técnica, en el área de ingeniería, si hablamos de un material, entonces, usualmente, también requerimos uno o más para poder precisar con mayor propiedad esta dimensión que estamos revisando. A ver, ningún indicador es totalmente preciso para analizar un concepto.
Un indicador revela solo parcialmente el fenómeno que se pretende estudiar, por eso que es bueno manejar más de un indicador. Todo indicador es solo probable con respecto al concepto que se trata de poner en evidencia. Constituyen las manifestaciones de observables o visibles de los fenómenos, los indicadores. Acá hago una tablita para poder dar algún ejemplo. Esto es del área social. Vamos a ver también un ejemplo al final de esta clase de un cuadro referida a una investigación del área de la ingeniería. Y justamente la tesis que hablamos de el tema de fibra de acero y el hormigón, pero a manera de más de entender y revisar, vamos a ver lo referido a las dimensiones e indicadores, con algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, para una variable, la dimensión calidad de servicio en la recepción puede tener indicadores, por ejemplo, atención permanente las 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Si hablamos, por ejemplo, recepción de un hotel, por ejemplo, ¿se dan cuenta? O calidad de servicio en las habitaciones. Esa dimensión de calidad de servicio, ¿cómo podríamos ponerlo de manera operacional? Por ejemplo, a nivel de limpieza, equipamiento básico, tiempo de respuesta a las solicitudes y otras que pueden haber, ¿verdad? Calidad de servicio en el restaurante, por ejemplo, tanto cortesía amable, rapidez en el servicio, calidad de la comida, ¿se dan cuenta? Son aspectos diferentes. Una cosa es la dimensión, otra cosa es poner de manera operativa, en este caso, el indicador. ¿Sí? Bien. Adelante. Vamos a un... Adelante. Ahorita. No te chingas por fuera ya. Gracias, sí, no se preocupe. Bueno. Otro ejemplo, ¿no? Acá en esta diapositiva es visión de la calidad de vida, dice, ¿no? Otro ejemplo del área social, ¿no? Que no es tanto nuestra área, pero vamos a leer para entender, ¿ya? Por ejemplo, calidad de vida como variable, ¿en qué dimensión podríamos describir? Esperanza de vida, nivel educativo, ingresos económicos, y, por ejemplo, nivel de salud, atención médica, son varias dimensiones sobre las cuales podemos revisar. Por ejemplo, si hablamos de nivel educativo, si hablamos de una variable como esta, un indicador podría ser la tasa de analfabetismo, que hay una región o un municipio, por ejemplo. La tasa de matriculación en colegios o universidades, la tasa de deserción, ¿se dan cuenta? Son indicadores concretos sobre los cuales podemos ir trabajando, valores tangibles. Si hablo de la dimensión ingresos económicos, por ejemplo, disponibilidad de vehículo o no, tener un vehículo. Tipo de trabajo, hacer un trabajo más de oficina, será un trabajo manual, un trabajo de obra o la ausencia del trabajo. Entonces aquí tenemos un indicador. Visión de ingreso económico, una perspectiva del nivel de ingreso, un ingreso alto, tal vez de manera porcentual como se maneja en Bolivia en entidades públicas. A nivel del presidente será un salario mínimo, será un nivel intermedio. Son indicadores que nos ayudan a poder entender mejor esta dimensión de la variable que estamos investigando. ¿Se dan cuenta? Esto mismo vamos a ver ahora en nuestro caso, más adelante, en temas de lo que sería una investigación del área de la ingeniería. ¿Ya? Vamos a ver entonces, iremos adelante. En otro ejemplo, una hipótesis referida, por ejemplo, que el estatus académico incide positivamente en el aprendizaje de un alumno, es una hipótesis en una investigación del área social. Como variable independiente tenemos claramente definido el estatus académico, que puede ser mayor, o sea, más alto o menor, ¿verdad? Y como variable dependiente el aprendizaje del alumno. Está clarito, ¿no? En esta redacción. Entonces, si se estudia la variable estatus académico, ¿sí? Una dimensión podría ser una investigación del área social. Por ejemplo, un nivel de estudio del 40%, se podría tomarlo así, y un nivel de hoja de vida, hoja académica de un 60%. En este caso, el nivel de estudio como indicador podríamos dividir estos 40%
A maestría o doctorado un 40%, maestría un 25%, 20% especialización, 15% profesional. Niveles que están predefinidos, obviamente, para llegar a este máximo nivel del 40%, que estos valores sí pueden cambiar, pero son indicadores que uno tiene que definir anticipadamente. Es como una tabla de calificación o de evaluación, ¿verdad? Que aquí ya de manera anticipada se puede predefinir en este tipo de investigación. Como me refiero a hoja académica o hoja de vida, y ahí entraría, por ejemplo, años de experiencia, cargos desempeñados, investigaciones realizadas, libros escritos, artículos, ponencias, congresos, idiomas, academias a que pertenece, distinciones. Son parámetros definidos, puntuales, también a los cuales yo les puedo poner un porcentaje, ¿no? Para llegar al 60%. ¿Se dan cuenta? Eso es. Esta parte ya hemos visto de tipos de variables, ¿sí? Yo quisiese directamente ir a una hipótesis. A ver, primeramente esta hipótesis vamos a revisar. Dice, hipótesis número 1. El mal estado de conservación de los pavimentos en la ciudad de Cochabamba se debe a una baja calidad del material granular de la capa base y su base. Ya. Dentro de esta hipótesis planteada en una investigación, vamos a percibir, vamos a identificar objeto de estudio y las variables. Objeto de estudio, ¿cuál debería ser? Los pavimentos de la ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Objeto de estudio. Variables a estudiar. Variable independiente tendría que ser, en este caso, la calidad del material granular, base y su base. La variable dependiente, ¿de qué depende de la calidad de este material? Depende el estado de conservación de los pavimentos. Entonces, ¿se dan cuenta? A veces en la redacción puede estar primero la independiente y luego la dependiente. A veces no, como en este ejemplo está al revés. Primero está la dependiente y al último está la independiente. Y no importa el orden, mientras la redacción sea coherente y sea entendible, está muy bien, ¿verdad? Yo que podría observar de esta hipótesis, ¿no? Que es demasiado ambiciosa. O sea, queremos evaluar en toda la ciudad de Cochabamba, ¿no? Imagínense, si yo agarro y solo hago pruebas, imagínense solamente en la zona de Salcobamba, que hay un montón de pavimentos ahí, y hago muestreo de la calidad del material base, su base, hago algunas demoliciones de algunos pavimentitos, mostramos pavimento, hago investigación geotécnica, hago ensayos de laboratorio y demás aspectos. ¿Será que esa información que encuentre o datos me va a servir para responder a esta pregunta? ¿O para validar esta hipótesis? No, porque yo hablo de toda Cochabamba. Entonces, será necesario que yo tenga que agarrar cada una de las calles de Cochabamba que tengan problemas o mal estado para hacer los ensayos y las pruebas. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿me ayudan? ¿Tendría que ser en todo Cochabamba? ¿O cómo haría? A ver, voy a preguntar. Y que no hay respuesta. Preguntemos. A ver, por favor, a Armando Ríos. Armando Ríos, buenas tardes. ¿Me escuchas? Armando Ríos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. A ver, Armando, vuelvo y repito. ¿Será que si yo quiero validar esta hipótesis, debo agarrar todos los pavimentos de Cochabamba que estén en mal estado y hacer ensayos ahí y pruebas? ¿Será así? ¿Qué crees? No, ingeniero, hay que especificar un lugar que podamos hacer, ¿no? Para concluir la investigación, ingeniero, porque si tomamos todo Cochabamba, la investigación sería muy amplia y nunca podríamos terminar. Un cachito. Bien. Eso sería que eso que tú me dices, yo debería calibrarlo en la pregunta de investigación, en el título de mi investigación, como también aquí en la hipótesis. Por ejemplo, le podría colocar, no sé, pues la OTB número 10, diremos, o el barrio
en la zona de Sarcobamba, ya. Pero lo que te he preguntado a ti es si está tal cual aquí, como está redactado esta hipótesis, eh, vamos a ir por orden, ¿ya? Yo les había dicho que haciendo una sola calle, una sola zona, no creo que lo que encuentre me respalde para poder generalizar a todo Cochabamba. La pregunta es, tal como está aquí redactada esta hipótesis, ¿me obliga a ir a cada uno de los pavimentos en mal estado de Cochabamba a hacer la prueba? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Sí, ingeniero. ¿Qué dicen, chicos? Otros, a ver, otros aspectos, otros que me quieran ayudar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Armando dicen Buenas sí o tardes, sí, dice. ingeniero. Adelante, a ver, ¿qué dices? Ingeniero, Tal vez sacar muestras de zonas representativas de cada zona. Exactamente, ahí está pues. Claro, lo ideal, Armando, como dice Armando, era hacer en todo, pues, ¿no ve? Al más, tener más datos, tengo más respaldo y puedo hacer. Pero eso no es una investigación científica, más del área de ingeniería, no es viable. Entonces, lo que tenemos que hacer obligatoriamente casi es hacer un muestreo, pero no desde un punto de vista, digamos, particular, forzado. En lo posible, un muestreo estadístico. Un muestreo estadístico, pues. Con la estadística vamos a trabajar para agarrar una cantidad de sitios, lugares o ensayos que sean representativos del total, ¿no ve? Es como el hormigón. Ustedes cuando estén en obra, dudo mucho que ustedes de cada mezclada, de cada, de cada mezclada o amasada, como se llama, saquen un cilindro, un par de cilindros, ¿no? Dudo mucho, nadie hace eso, ¿no? Es demasiado antieconómico, además que nadie tiene tantos cilindros, ¿no? Imagínense que van a vaciar nomás algo de unos, digamos, unos 20 cubitos de hormigón, 20 cubitos de hormigón y van a usar mezcladoras de 350 litros. Son un montón de amasadas. Van a sacar de cada una de las amasadas su muestra. No, ¿verdad? Hay un procedimiento. Las normas te recomiendan sacar una cantidad de muestras representativas, tanto en número como también en diversas etapas. O sea, yo no puedo sacar mis muestras a un principio, ¿no ve? Si voy a rellenar todo el día, sacaré en periodos de tiempo, ¿no? Si tengo que sacar, ponte, unos 20 cilindros, sacaré pues unos cuantos a un principio, luego al medio, luego casi terminando, luego al final, ¿verdad? De una manera racional y coherente, siempre buscando tener la mayor cantidad de datos representativos. Obviamente es diferente eh, hacer, sacar muestras de mezcladoras de 350 que de mixer, ¿no ve? Si voy a comprar hormigón en un mixer, no, pues de cada mixer voy a sacar una muestra, ¿no ve? Obviamente es un volumen grande. Hablamos de 6 a 8 cubos, entonces ahí sí tendré que sacar necesariamente una muestra por semejante cantidad de hormigón, ¿verdad? Entonces sacaré la muestra de cada mixer, ¿no ve? Ahora de ese mixer de 8 cubos voy a sacar de un principio, voy a sacar del final, ¿de dónde voy a sacar la muestra? Entonces también hay que tener cierto criterio de que lo primero que bote el mixer no es pues representativo, ¿no? Debe sacar de una parte que ya sea más homogénea en cuanto al volumen total. De sacaré la muestra y haré los ensayos correspondientes, ¿no? Y ojo que en el tema de hormigón, y no me canso de repetir porque a veces no se entiende, ¿no? Algunos colegas jóvenes sobre todo no entienden. Una cosa es muestra, otra cosa es probeta, ¿ya? Si tú quieres hacer una verificación de la capacidad del hormigón a compresión, no vale un cilindrito, pues, eso no vale. Mínimo una muestra son dos, mejor tres probetas. Lo que pasa es que por economizar o por desconocimiento agarran y sacan un cilindrito, ¿no ve? Y no es representativo, por lo menos dos, mejores tres. ¿Por qué? Porque de un mismo hormigón, como es tan heterogéneo, ¿ya? Inclusive puede pues tener algún problemita de alguna materialcito que se haya entrado pues en la montaña de grava que tenías ahí en tu obra o tal vez en la planta de hormigón. Se entra un cascajito que no es pues el que estaba ahí, o se ha mezclado con una maderita, o se entra un taco de ladrillo, ¿verdad? Chiquito, un cascote,
eso va a influir pues, en la resistencia que tú encuentres, ¿no? Entonces no es representativo. Entonces, por lo menos 2, mejor 3. ¿Por qué 3? Porque si sacas 3 muestras, 3 probetas en el mismo momento, te tienen que dar algo relativamente racional, cercano, ¿verdad? Si sale una muestra muy baja de las 3 probetas, una sale muy baja, se puede descartar también de manera estadística. Y al revés, si sale muy alta, también se la puede descartar. O sea, aquí hablamos de estadística, hablamos de probabilidades, entonces hay que trabajar no solamente de manera teórica, también de manera práctica con estos conceptos. Entonces, para hacer una investigación en todo Cochabamba tendremos que hacer un muestreo, ¿no? Ahora, el muestreo, eso vamos a ver en el capítulo de la metodología de investigación o diseño metodológico, y será pues incoherente que yo, digamos, fíjense que tengo un número, si voy a tirar un número a la ligera, que tengamos unos 1000 pavimentos en mal estado, con problemas, y que saque un muestreo de unos 50 y que yo vaya a los primeros 50 que se me ocurran los saque, ¿no? No. Seguramente como el nivel el tipo de suelo, la edad del hormigón es distinta, deberé también hacer una estratificación de las zonas y los 50 dividir pues por zonas para poder sacar las muestras de una manera coherente, ¿verdad? O sea, son temas que vamos a ver, pero ya de poco les anticipo. Así tenemos que trabajar siempre con muestras, con muestreo, ¿ya? Perfecto. Esta parte hasta ahí quería llegar. Vámonos a la hipótesis número 2. Esto ya habíamos hablado, vamos a recordar. Dice, la incorporación de fibras de acero mejora el comportamiento estructural del hormigón. Este tipo de investigaciones, en esta hipótesis, si se dan cuenta, es una relación causa-efecto. Más fibra, más resistencia. Mejor comportamiento, perdón, más resistencia. Menos fibra, entonces el comportamiento se mantiene original, sin que estuviésemos mejorando con la incorporación. Esta suposición, ¿cómo la podemos trabajar? Objeto de estudio, hormigón estructural. Variables a estudiar, variable independiente, la incorporación de fibras, porque puedo meter o no, o meter en mayor cantidad la fibra. Variable dependiente, la resistencia o el comportamiento. Ojo, comportamiento. Aquí en esta tesis o esta investigación yo podría irme o abocarme solo a la resistencia o compresión. Pero aquí le he puesto comportamiento. Ahí me estoy complicando un poquito porque esta variable ya no es simple. Hay variables simples y variables complejas. Incorporar fibra en más o menos es más simple que medir el comportamiento. El comportamiento es como la calidad que veíamos, ¿se acuerdan? En los ejemplos anteriores. Tiene varios indicadores, ¿no? ¿Qué es mejor comportamiento? Mejor resistencia a la compresión, mejor durabilidad, mejor resistencia a la tracción, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a ver esto. Bien. En este caso, para este ejemplo, vamos a hacer un detalle de operacionalización de variables, un poquito para recordar, ¿no? En este caso hemos dicho que operacionalizar una variable es un proceso mediante el cual se explica cómo se van a medir las variables formuladas en la hipótesis, para lo cual en muchos casos habrá que descomponerlas en indicadores susceptibles de medirse, ¿no? Hemos dicho dimensiones e indicadores, pero lo importante, ¿cómo vamos a medir? Con los indicadores. No podrá desarrollarse una investigación si no se emplean indicadores que en su conjunto midan las variables de la hipótesis planteada, claro. Si no puedes tener indicadores, entonces ¿cómo medirías pues el comportamiento estructural? Sería algo teórico, ¿no? Que tal vez se pueda definir, pero desde el punto de vista práctico, operativo, no voy a poder llegar o alcanzar a encontrar. Entonces el investigador debe definir los indicadores de las variables antes de realizar la recolección de los datos. Eso es obvio, ¿no? Si no sabemos qué o cómo haríamos para recolectar los datos, no sería factible. Y para ello deberá utilizar términos operacionales, es decir, que produzcan datos concretos, que sean cuantificables. Bien. Aquí vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Primeramente, en muchas investigaciones las variables de estudio se deben descomponer en variables intermedias, variables empíricas o indicadores que permitan su medición, ¿ya? El término variable intermedia se refiere como a la dimensión que hemos visto en la teoría anterior que habíamos visto. Son sinónimos. Ejemplo, variable, la variable teórica, lo que decíamos el concepto.
vulnerabilidad sísmica en edificaciones de Cochabamba. Ya es una variable teórica, ¿no? La podemos estudiar, saber a qué nos referimos, ¿ya? Ahora, esta variable es un poco compleja o compuesta. Tenemos que ir precisando un poco mejor. Como variables intermedias de esta variable teórica que podríamos identificar. Por ejemplo, una podría ser la resistencia del suelo, otra podría ser la resistencia de las edificaciones. Claro, si hablamos del aspecto sismo resistente de un edificio o edificación, entra en juego el comportamiento del terreno, entra en juego la resistencia de la edificación propia. Ahora, si quiero ahora tener indicadores concretos de estas dimensiones de la variable teórica, si hablo, por ejemplo, de la resistencia de las edificaciones, puedo tener, por ejemplo, resistencia de los muros de albañilería o de ladrillo. Puedo hablar de rigidez de los pórticos, si es que es un sistema porticado. Puedo también tener un parámetro de densidad de los muros de corte que tenga. Si es un diseño sismo resistente, usualmente se nos piden muros de corte. Entonces, puedo medir en nivel de densidad. Puedo cuantificar o en porcentaje también. ¿Se dan cuenta? Estos indicadores son más concretos. Aquí tengo densidad, tengo rigidez y tengo resistencia de los muros de ladrillo. Parámetros que pueden ser medibles. En una vivienda, por ejemplo, hecha con ladrillo, puedo medir la capacidad, si usan ladrillo hueco, ladrillo macizo, ladrillo en 18, o carga, semicarga, o ladrillo en soquilla. Y el tipo de ladrillo puedo hacer algunos ensayos y pruebas para medir su resistencia, ¿no? Se puede, para validar esto, obviamente. Si hablo de la resistencia del suelo, ¿qué tipo de indicadores puedo tener? Por ejemplo, si el suelo es licuefable. La liquefacción de los suelos se da justamente en eventos sismos resistentes. Estoy vinculando el tema sismo resistente que está aquí en esta variable con el tipo de suelo. La capacidad portante, por ejemplo, el tipo de suelo que se puede cuantificar numéricamente, o la presencia o no de un nivel freático, o la profundidad del nivel freático. ¿Se dan cuenta? De algo complejo teórico, estamos utilizando en dimensiones, que pueden ser 2 o más, y de cada dimensión ir de manera detallada a colocar indicadores que puedan operacionalizar las variables. ¿Sí? Eso es. Vamos a ir a ver más detalle para entrar también en medición y valoración. Vamos a entrar a esta hipótesis que era la última que habíamos visto, que era de la incorporación de fibras de acero. En el hormigón mejora significativamente el comportamiento estructural, ¿verdad? El término comportamiento estructural es una variable bastante compleja, ¿no? Y que la vamos a ir detallando en dimensiones y indicadores. Vamos adelante. Entonces, de esta hipótesis, tal vez para que sea más fácil ver, yo lo voy a hacer un recorte para llevar a la otra hojita, ¿ya? Aquí vamos a colocar. Ahí. Ya. Entonces, fíjense. De esta hipótesis, primeramente sabemos que la incorporación de fibras es la variable independiente y el comportamiento estructural es la variable dependiente, ¿ya? De entrada, de esta variable independiente que es la incorporación de fibras, sí que es la variable, podemos precisar en alguna dimensión, la podemos precisar, por ejemplo, en cantidad de fibras de acero, diámetro de la fibra de acero, longitud de la fibra de acero y otras más que podemos describir de esta variable, ¿no? A mí lo que se me ocurre son los tres: cantidad, diámetro, longitud. Tal vez la forma de la variable, si es que hay varias formas en el mercado que podemos adquirir. No creo que una fibra de acero, por ejemplo, tenga pues una forma única. Y, por ejemplo, no creo que sea así totalmente recto. Habrá una forma, por ejemplo, como resortito, si es helicoidal. Habrá una forma que sea así como un ganchito. Una forma que tenga un ganchito en ambos extremos, como una
como una S, o una combinación de estos. ¿Cuál será la mejor fibra? Uno tiene que ya ver de la parte teórica, investigar, y aparte de ver cuál es mejor, teóricamente ver la que te venden esa fibra, ya te la pueden vender en paquete. ¿Cuáles vendrán? ¿Vendrá esta y esta? ¿Cuál vendrá? En base a eso tú puedes darle más características. Por ahí vas a probar este indicador con este indicador. O sea, que tenga una forma así con ganchito y una que sea helicoidal, que ambas encontremos en el mercado. Vamos a probar. O de por ahí no, lo vamos a dejar como variable interviniente. Yo solamente voy a investigar, voy a decir con esta nomás, y las demás no voy a investigar. Entonces, cuando concluya que la incorporación de fibras de acero mejora la resistencia, ojo, al detallar en alcance y limitaciones y en mis conclusiones voy a decir, ojo, es con esta fibra. Para otro tipo de fibras que hay en el mercado, debe haber otras investigaciones. ¿Ah? Eso es. Bien, entonces ahora, este indicador de cantidad de fibra de acero lo voy a pasar en términos ahora de medición. Ya, es el indicador, de manera concreta, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, si es cantidad, decíamos, ¿será que lo voy a medir en kilogramos? Voy a medir en libras. Pero estas fibras en un cubo de hormigón, para poder comparar con un cubo de hormigón que no tenga fibras, deben tener una proporción, ¿no ve? O sea, sacamos la arena y metemos esta fibra en proporción. Entonces puede ser en porcentaje de peso o en porcentaje en volumen, pero ¿de qué? Comparado con la arena que yo voy a extraer de este hormigón, ¿verdad? Así podría, porque se dan cuenta, en un cubo no podría aumentarle esto porque estaríamos variando lo que serían los volúmenes totales para un metro cúbico, entonces mejor colocar en porcentaje, ¿no? Ahora, esta medición que puede estar tal vez un poco no tan clara a la hora de que yo tenga el indicador, ¿dónde puedo encontrar? En investigaciones similares o de por ahí en la teoría misma de cómo se hacen hormigones o dosificaciones con fibra de acero. Entonces, si ahí me dan indicaciones de que se debe colocar en porcentaje, en peso, en cambio de la arena, antes ya tengo cómo lo voy a medir en obra, en qué porcentaje. Ahora, y más importante, para llegar a más precisión, ¿cuál es el rango de variabilidad? Esto es bien importante, jóvenes y señoritas. Ya, si voy a tener esta medición, ya. Ahora, ¿cómo voy a meter esto en el hormigón? ¿En qué rangos? ¿Al 100% la arena la voy a quitar? ¿Al 5%, al 1%? Ahí hay que hacer, si no se conoce el fenómeno, hay que hacer algunas pruebitas iniciales. Pero si hay literatura, si hay libros o los mismos fabricantes te aconsejan que la fibra de acero se aconseja para tener hormigones construibles que varíe en no más del 15%, supongamos, yo podría variar tal vez 2, 3, 4, es decir, de cada 1% o de cada 2% llegar al 15%. Pero mientras más haga variar, son más ensayos, más presupuesto y más tiempo que yo voy a necesitar para hacer la investigación. Entonces, en ese escenario, tal vez si no encuentro en literatura, ¿qué puedo hacer? Si tengo el 15 como el tope, obviamente el 0 como lo mínimo, que sería un hormigón sin fibras. Entonces, ¿qué podría hacer? Algunas pruebitas, ¿no? Podría ser tal vez para 5 ya, para 10 y para 15 y ver cuánto me está variando. Si encuentro, por ejemplo, que para 5 no influye mucho, pero entre 10 y 15 sí influye bastante, entonces yo descarto el 5, puedo hacer de 10, de 12, de 14 y de 15, por ejemplo, porque sé que ahí está el mayor nivel de incidencia de esta variable en ese fenómeno, en cielo de resistencia, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede hacer de esa manera. Usualmente estos parámetros se los puede encontrar, les decía, en la literatura, te aconsejan, ¿no ve? En otros estudios se ha visto que el mejor comportamiento, la mejor incidencia de este aditivo o de esta fibra es en este rango. Entonces tú puedes en base a eso plantear o definir. Esto lo define el investigador. Obviamente, para definir hay que tener cierto sustento. No puede aparecer sobre la manga 5, 10, 15. Tiene que haber algo que le respalde. Y ahí está la revisión bibliográfica que te va a ayudar a ti a
definir estos parámetros, ¿verdad? Como hemos dicho. Bien, vamos en cuanto al diámetro. En el diámetro de la fibra de este ejemplo, ¿en qué se mide el diámetro? A la fibra te la venden en milímetros. No hay fibras muy gruesas, ¿no?, que estén en centímetros. Entonces hablamos de rangos y tú puedes investigar lo que hay en el mercado. Hay de 1 y 3 milímetros. Si hubiese de más, lo más correcto es colocar de más las cantidades que existen en el mercado. O sea, si es mucho, podrás vos investigar cuáles son los diámetros más usuales o mejor recomendados por el fabricante, ¿no? En este caso hay de 1 y de 3 milímetros. La longitud de la fibra de acero te la venden en centímetros, en este caso. Viene de 1, 2 y 3 centímetros, ¿no? Tal vez parece mucho, tal vez podría directamente experimentar con la de 3 milímetros y con la de 3 centímetros. ¿Cómo podría apoyarme en eso? De que puede haber investigaciones hechas en otros lugares del mundo donde se ha visto que fibras muy delgaditas en diámetro o muy cortitas no tienen mucha efectividad en el hormigón, o caso contrario, fibras muy largas y gruesas afectan en el hormigonado mismo y en el extendido del hormigón. Entonces, en base a lo que yo revise de la literatura, yo voy a encontrar los rangos usuales que yo debería colocar. En lo posible no colocar mucho, ¿no? Aquí es demasiado. Fíjate, tienes 3 rangos de, de cantidad, 2 de diámetro y 3 de longitud. Cada uno de ellos te va a botar o a arrojar al final una cantidad grande de ensayos, porque tienes que variar porcentajes, diámetros y longitudes. ¿Se dan cuenta de la cantidad de variaciones que hay que hacer? Y de ahí el rango de variabilidad. Esto para experimentación sobre todo, ¿no? O sea, realmente si nos abocamos a poner todas las cantidades o posibilidades que se nos ocurran, numéricamente esto se va a traducir en una cantidad mayor de ensayos, ¿no? Son combinaciones, tenemos 3, 2, 3 y que obviamente como todos conocemos de matemática combinatoria va a salir una cantidad importante de ensayos, solamente a nivel de variable independiente. ¿Ya? Ahora, como variable dependiente decíamos acá, comportamiento estructural del hormigón, aquí está, comportamiento estructural del hormigón, ya se hace ciertamente más complicado en términos de definir, primeramente, las dimensiones. ¿Cómo dimensiono, cómo describo el comportamiento estructural del hormigón? Podría ser en diferentes aspectos, por ejemplo, resistencia a compresión, trabajabilidad, resistencia a flexotracción, resistencia a corte, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo no podría agarrar solamente la resistencia a compresión y decir mejora el comportamiento estructural porque estaría mintiendo. El comportamiento estructural es mucho más amplio. Entonces yo debo disgregar en la cantidad de parámetros que me diga la teoría que definen lo que sería el comportamiento estructural del hormigón en este caso. Aquí tengo 3 que podrían ser más, como les digo, como por ejemplo la durabilidad. En este caso, la resistencia a compresión se mide en qué unidades, en unidades de esfuerzo, megapascales, kilos centímetro cuadrado, etc. La trabajabilidad, como todos conocemos, que es en este caso el asiento del cono de Abrams, en qué se mide en centímetros, se puede medir también en pulgadas, si agarramos unidades inglesas. Si hablamos de la resistencia a flexotracción, se mide igual que en compresión, en unidades de esfuerzo, ya sea megapascal o kilogramos por centímetro cuadrado, y la resistencia al corte igualmente, ¿verdad? Ahora, si hablamos aquí de rango de variabilidad en cuanto a estas variables dependientes, aquí no tenemos, ¿no? Y es obvio, lo que yo voy a variar va a ser la variable independiente, lo que yo voy a variar como investigador, voy a colocarle más o menos, en este caso, en proporción de peso, en variación en diámetros y en longitudes. Lo que me salga de los ensayos, por ejemplo, en compresión, yo no puedo definir que me salga un hormigón, no sé, pues entre 150 y 100, entre 210 y 250, no, eso es un tema que sale porque sale, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es agarrar directamente un hormigón tipo y hacer el ensayo, ¿verdad? Eso es. Y lo que me salió, me salió. Obviamente en esta investigación, para que yo la pueda demostrar, ¿qué tengo que hacer?
es agarrar un hormigón, el mismo hormigón que voy a usar con fibra, hacerlo sin fibra, para tener mi parámetro o mi línea base, para luego comparar con estos resultados, ¿verdad? Claro. Ahora, la variable interviniente, aquí viene un poco lo más interesante que faltaría por definir. Las variables intervinientes, digamos, son aquellas que inciden en el fenómeno. ¿Cuál puede incidir en el fenómeno que no se está tomando en cuenta? Por ejemplo, la resistencia inicial de diseño, claro. O sea, este FC de diseño inicial puede ser, por ejemplo, un hormigón, digamos, medio pobre, para hormigón ciclopio, un hormigón común para edificaciones que se manejan en Bolivia, por ejemplo, o este H28 que es para edificaciones más importantes, ¿no? Más exigencia. Pero este abanico de variabilidad puede ser más, ¿no? Para alcanzar incluso hormigones de alta resistencia, ¿no? Para, por ejemplo, estructuras de puentes 350, 400. Entonces, realmente aquí yo debería definir una cantidad concreta, finita, de variabilidad y obviamente esto me va a llevar a mí a un mayor número de ensayos. Obviamente, como es interviniente, en lo posible elegimos uno. Yo les diría, en este caso, yo elegiría el más común si es para edificaciones, el 210, que es que usamos en Bolivia casi en su mayoría para cualquier tipo de edificación, edificio como tal, ¿no? Yo tendría que colocar como alcance y limitaciones que solo voy a hacer esta investigación y voy a validar esta hipótesis para hormigones tipo H21 y dejaría a otros investigadores hacer pues esta revisión de la variable esta de resistencia inicial de diseño del hormigón, ¿verdad? Que es una variable que está en el fenómeno, pero no lo voy a utilizar. Ahora, si tú la quieres revisar de manera completa, se va a seguir aumentando la cantidad de ensayos. Aquí tenemos 3 por 2 por 3, aquí por 3 más sería, ¿verdad? Entonces, iría aumentando el nivel de la investigación, ¿no? Otro, como les decía, agregado grueso, la grava. Aquí puede ser, por ejemplo, en tamaño. También puede ser en tipo, si es achancado o si es de canto rodado, ¿verdad? En tamaño, claro. De media, 3/4 o 1. El tamaño máximo del agregado grueso, ¿no? Entonces aquí también yo podría agarrar y hacer la investigación para lo más común, que podría ser 3/4 o 1 pulgada. En lo posible, por el tema de armado, usualmente estamos con 3/4, porque a veces tenemos armadura bastante densa que impide colocar la grava de mayor diámetro. Pero media pulgada ya es algo muy exagerado, ¿no? Es para hormigones demasiado reforzados, ¿no? Entonces, yo podría colocar en alcance de limitaciones que voy a trabajar con un hormigón H21 y con un tamaño máximo de agregado de canto rodado, ponte, de 3/4. Podría ser así. Si tomo los 3, sigo aumentando la cantidad de ensayos. 3, 2, 3, por 3, por 3. Y otro tipo de variable interviniente en este fenómeno podría ser, por ejemplo, el tipo de curado del hormigón. El tiempo de curado podría ser, por ejemplo, 7, 14, 28, 28 días. Lo usual, lo mínimo que nos piden las normativas son 7 días de curado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si para este tipo de hormigones el fenómeno es distinto? Como no conocemos el fenómeno, que incorporar fibra le va a modificar no solamente la resistencia, tal vez afecta en el curado, entonces hagamos la prueba, 7, 14, 28. ¿No? Entonces, realmente tiene incidencia y hay más variables que pueden entrar acá, intervinientes, que dependen del objeto de estudio. Entonces, tú como investigador, es bueno que tengas este cuadrito de operacionalización de variables y en lo posible, en tu conocimiento que tengas del estudio que has realizado, tengas la mayor cantidad de variables intervinientes. Y de seguro que a la hora de ejecutar la investigación, ahí vas a poder precisar con mayor certeza una mayor cantidad de variables intervinientes, ¿no? Todo con el afán de limitar. Y todo lo que no hagas, yo por ejemplo, ¿qué haría? Haría 2/10, 3/4, póngase ahí 7/10. Y el resto ya no lo haría. Y yo colocaría esto como una de mis alcances y limitaciones de mi investigación, que dejaría a otro investigador tomar en cuenta esta investigación para hacer ya investigaciones para hormigones de alta resistencia o hormigones con grava de diferentes tamaños, etcétera. ¿Se dan cuenta? De una sola misma tipo de problemática, la misma investigación, se pueden desprender varias investigaciones debido
justamente las variables intervinientes que hacen que los fenómenos sean complejos. En realidad los fenómenos son complejos. En ingeniería civil los fenómenos no son pues una variable A, variable B. Está en un sinnúmero de variables que pueden afectar y que un estudio muy completo, que sería lo ideal, no es a veces factible desde el punto de vista económico, de tiempo que tiene un tesista, porque realmente el plazo que deberían ustedes propugnar para hacer su investigación es entre 6 meses y un año, de manera completa, hasta la entrega del informe final, y obviamente un gasto racional de recursos, que no sea algo muy, muy oneroso en cuanto a el presupuesto, ¿verdad? Bien, este es un ejemplo de operacionalización de variables, creo que bien concreto, con un ejemplo práctico. Esto se los voy a subir para que lo tengan. Y tenemos que tratar de hacer una buena redacción de hipótesis, obviamente primero identificando el programa de investigación, los objetivos, redactando una buena hipótesis y definiendo las variables desde un punto de vista de indicadores, la medición y la variabilidad. Recuerden que variabilidad solamente va a haber en las variables independientes y en las intervenientes. No habrá variabilidad nunca en las variables dependientes, porque es lo que estamos midiendo. ¿Sí? Bien. Esto es importante, por favor, esto que tienen que trabajar también ya, ir haciéndolo como experiencia, ejemplo de esto, hace un tiempo atrás, un par de tesistas de la carrera quieren hacer un ensayo en el túnel de viento. ¿Cuál era el problema? Que se han hecho un cuadro como este y no han medido, pues, ¿no? No han sido muy, digamos, detallados en ver el tema de la cantidad de ensayos. Y cuando recién han agarrado y han multiplicado con todas sus variables, les salía, pues, creo que unos 200 ensayos. Eso no es factible, pues, ni pagando. Ese equipo que tenemos, el equipo que tenga cualquier empresa, se arruina, pues, ¿no? Y el tiempo es demasiado largo, porque no van a vivir solamente para los tesistas, ¿no? Tienen que hacer servicios, atender a otros tesistas. Entonces, en términos concretos, hay que ser racional. Lo óptimo sería hacer todo. Si no se puede, hay que tratar de limitar la investigación, y esa limitación obviamente colocarla otra vez en alcance y limitaciones para evitar que el tribunal te observe. ¿Por qué no hizo usted con hormigones más altos? ¿Por qué no hizo con hormigón con grado de 1 pulgada? ¿Por qué no hizo para fibras de 3 milímetros? Puede ser que el tribunal conozca y obviamente trabaje con esas fibras. Entonces hay que darle ese respaldo a nuestro alcance, justamente en alcance y limitaciones, y sustentarnos también en este cuadrito las cantidades que encontremos y documentos técnicos que sustenten, ¿no? Que hagan valedero elegir un rango, por ejemplo. Hay que leer y buscar documentación. De seguro que en todo lo que ustedes han planificado hacer como investigaciones van a encontrar documentos que te van a servir para no solamente identificar el problema o para poder hacer un buen objetivo o redactar una buena hipótesis, te van a servir para definir o precisar el cómo vas a hacer la investigación, con qué equipos y qué indicadores o usualmente qué rangos de incorporación, por ejemplo, de un material es lo que se encontró que funciona para una realidad o para una tesis similar. En base a eso tú puedes trabajar y plantear tu investigación. Muy bien. Entonces quedamos acá, estudiantes. Esta grabación se la subo inmediatamente y también el materialcito que está acá para que puedan ustedes leerlo, revisarlo y ya vayan planteando en los documentos. Hay un formulario 3 que voy a subir también mañana. Ahí está, completo, concluido. Luego el formulario 2, que acababa en la justificación. Vamos al 3, que tenemos alcance y limitaciones, tenemos la hipótesis y un cuadro que se llama cuadro de análisis de consistencia, que yo les voy a explicar, o matriz de consistencia, que yo les voy a explicar la siguiente clase para anotar y ver si es coherente o no un problema con objetivo con su hipótesis. ¿Ya? Muy bien, quedamos aquí entonces, nos vemos la clase del día sábado entonces. Gracias, hasta luego.